porque el público general del 1973 sí consideró esta película demasiado traumática Claro, hasta el punto que hubo efectos adversos en el público. sí. O sea, recordemos en el 73 que sale esto, creo que la última película, la última gran película de terror que hubo en esa época fue Rosemary's Baby en el 68, que Ujú. comparado a esto, o sea, obviamente Rosemary's Baby es bastante, es buen horror también, pero creo que Rosemary's Baby es mucho más tame en ese sentido. No sé si me hago entender o si me puedes seguir traduciendo, que no sé Pero cómo yo decir sí, o tame en sea, español. es mucho más un pacing, un ritmo lento. Quieren que tú te creas la situación de la persona. Quieren que todo esto sea Ujú. cimentado en la Sí. realidad. Necesitamos ver el ritmo de vida de esta persona. Necesitamos ver su filosofía. Necesitamos preocuparnos por ella porque necesitamos vernos en ella. Necesitamos Ujú. saber que esto puede pasar en la esquina de nuestra jato. Y yo creo que tanto Rosemary's Baby y El Exorcista se toman el tiempo para hacer que esa realidad se vea muy bien perturbada. No empezar desde el punto de partida donde todo es fantasioso, donde el demonio aparece y se arma un squad de super curas que van a exorcizarlo. Yo creo que William Friedkin muy bien lo redució en uno de sus quotes más famosos de la película. Esto no es una película de Alien, esto no es una película del zombie. Esto es Ujú. una película en la que en un pueblo normal, en un vecindario normal, hay una casa que en el tercer piso hay una niña que casualmente está poseída por un demonio. Claro, así es. O sea, es una de las cosas que de hecho aprecio bastante de Friedkin y de Blatty, que fue el autor original de la novela Ujú. y que adapta para la pantalla. Es un caso bastante interesante también. El mismo Sí. autor de la novela fue el que adapta al guión, que creo que no se ha visto mucho, salvo de repente Gone Girl es el primero que se me viene a la mente, Mm. que la misma autora hace el guión, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra Seguro tangente. Pero sí. sí, efectivamente, Seguro hay mucho eso es más algo, ejemplos contemporáneos, ¿no? Pero no se nos ocurren ahorita. claro, sí. Pero efectivamente, ese es uno de los aspectos, creo yo, de la película que funcionan bastante bien, porque al aterrizarte de esta forma la película, la vuelven mucho más, ¿cómo se dice? Relatable en español. ¿Me puedes ayudar? Claro, No se me va. tú empatizas con las personas a las cuales les está Exacto, pasando el sí. horror. Eso es. Así es, así es. Empatizas de una manera mucho más cercana, ¿no? Obviamente, nadie que conozca ha sido poseído por el demonio, manjas, entonces no sé cómo va a ser. Pero al conocer, digamos, los contextos de estos personajes, en particular de Chris y de Reagan, Chris es la mamá de Reagan, si es que no te acuerdas, entiendo muy bien de dónde están viniendo estas personas y por qué sufren tanto al momento de que Reagan está en esta situación, ¿no? O sea, recordemos que, bueno, ya antes de pasar de repente al resto de contexto que teníamos preparado, ¿no? Que ya yendo a la historia, Chris, digamos, Ujú. no se cree el hecho de que puta, esta hueá sea una cosa de demonios, sino que la lleva a Reagan a doctores más de una vez esperando que sea una huevada médica, pero resulta que, oh no, o sea, simplemente tiene a puta, un demonio adentro, mañas. Pero en fin. O sea, es hermosamente puesto en colación cuando el doctor le dice a Chris, eres una persona religiosa, tu hija es una persona religiosa, Ah, sí. no ambas preguntas. Y luego le dice, ¿alguna vez considerarías llevar a tu hija a un exorcista? Imagínate que tu doctor te diga ¿Qué es eso. un exorcista? Imagínate que tu Ah, la tío, doctor no sé. te diga eso. Y yo creo que tendría un poco la misma respuesta que tuvo Chris McNeil. Hermosa interpretación de Ellen Burstyn. Que Sí. cuando le dice eso, dice, ¿quieres que lleve a mi hija a un doctor de brujería? No. Sí, sí, a un witch doctor, sí. Sí. Y mira, es que yo creo que ese es el meollo del asunto. Yo creo que ese es el sello de oro de esta película. Lo estipula, lo cimenta tan, pero tan relacionado a la realidad que cuando aparece el horror te quita totalmente los engranajes de la cabeza, porque los códigos que tú lees, la realidad que tú lees, las filosofías, lo que hace la gente ahí, los valores, las personas que habitan el mundo, todo eso es igual a la vida que tú estás viviendo ahora. Y cuando tú ves eso corrompido totalmente por la interferencia de un ente sobrenatural cuya misión es destruirte, y tú ves cómo esa malicia se interpreta a través del icono de la pureza máxima, que es una niña risueña e inocente, es combustible de horror
por la excelencia más grande, divina de lo que nos puede traer el cine. Creo que es el referente más grande cuando me preguntan qué es horror. Es la Ujú. perturbación y es el desequilibrio de la inocencia del mundo.